La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola niños, espero que estén muy bien. Hoy tenemos nuestra tercera clase de lenguaje de cuarto básico. Recuerden, soy la profesora Mónica Rojas de la escuela Los Estandartes de Copiapó. El objetivo de la clase de hoy es el siguiente: reconocer e identificar elementos y características del cuento. Es decir, nuevamente, como en las clases anteriores, los voy a invitar a leer. ¿Qué van a leer ahora? ¿Qué les voy a invitar a leer? Cuentos. ¿Ya? Que vamos a ver los elementos y las características de los cuentos. Activemos nuestros conocimientos, ¿ya? Desde pequeños, ¿cierto? Los adultos, la mamá, el papá, un tío, una abuela, nos ha contado cuentos. ¿Qué cuentos tenemos acá representados? ¿Ven ahí? Miren esa pequeña con esa capa roja. ¿Qué cuento es? A ver, ¿me dicen? Ah, sí, la Caperucita Roja. ¿Y quién la está mirando ahí atrás? ¿Su amigo? ¿O será su enemigo? ¿Quién es? Ah, ¿quién? El lobo. ¿Ya? La segunda imagen. ¿Qué cuento es ese? Miren quién está ahí. ¿Quién? Ah, muy bien. Blanca Nieves. ¿Cómo se llamaba ese cuento? ¿Se recuerdan? Sí, Blanca Nieves y los 7 enanitos. ¿Que vivían dónde? En un bosque. ¿Sigamos? Como yo sé que están ahí con su cuaderno, con su libro, vamos a recordar para que lo escriban en su cuaderno. ¿Qué es un cuento? Ya hemos visto que es un cuento. ¿Qué podemos poner ahí que es un cuento? Cada uno escribe ahí qué es un cuento con todo lo que ha aprendido. ¿Qué podríamos poner? Ah, ya, una narración. ¿Sí? Ah, escrita en prosa, muy bien. ¿Qué otra cosa? Tiene un autor. Sí, tiene un autor conocido. En él hay personajes, muy bien. Hay acciones, ¿ya? ¿Qué más? Sí, conocimiento. Entonces yo ahí, en mi cuaderno, voy a poner la pregunta, ¿qué es un cuento? Y yo voy a escribir, ¿ya? Todo lo que yo sé de un cuento, todo lo que me acuerde. Que hay personajes, ¿cierto? Que siempre hay un personaje que es bueno y otro que no. Que esos personajes tienen características. Y que el cuento es una narración y que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del cuento? A ver, ¿se recuerdan? ¿Por qué escriben cuentos? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? Ah, bien, para entretenernos. Por eso que es divertido leer cuentos, porque nos entretienen. Sigamos. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? ¿Qué tiene que tener un cuento? Cuando yo también puedo escribir un cuento, ser autor de mi propio cuento, ¿ya? Entonces, ¿qué debo tener cuando me coloque a escribir un cuento? El cuento
tiene que tener un ambiente, tiene que tener personajes, un tiempo y la trama. ¿Qué quiere decir? El ambiente donde se desarrolla. Los personajes. Hay distintos tipos de personajes, ¿cierto? El personaje principal. ¿Qué otro? El antagonista, ese que es el malo, el malvado. ¿Y hay otros personajes? Bien, los secundarios. ¿Y el tiempo? ¿A qué se refiere el tiempo? En la época que pasa, en el tiempo que transcurre. ¿Y la trama? ¿A qué se refiere la trama? A ver. Muy bien. Al problema, a lo que va a dar vida a ese cuento. ¿Qué va a pasar? Ese acontecimiento que a veces nos pone nerviosos cuando estamos leyendo. Entonces, vamos aquí a leer algunas definiciones de los elementos del cuento. El ambiente o espacio, ¿qué es lo que es? Es el lugar en el que transcurre la acción del relato, del cuento, donde sucede, donde se encuentran los personajes haciendo las acciones. Puede ser el campo, en la ciudad, en un valle, en la playa, en el bosque, en la montaña. Yo elijo también cuando voy a crear un cuento, ¿ya?, el ambiente. ¿Qué es lo que es el ambiente entonces? El lugar donde transcurre la historia. El tiempo. ¿A qué se refiere el tiempo? Que es el elemento del cuento. Se refiere a la duración de los hechos de la historia, es decir, el tiempo cronológico, cuándo ocurren los hechos y cuánto duran. ¿Duraron 2 noches? ¿Ocurrió en la antigüedad? Hace mucho tiempo, porque muchos cuentos empiezan así. Hace mucho tiempo, o había una vez, o érase una vez, o a lo mejor el tiempo cronológico es un tiempo del futuro, es un cuento futurista. Entonces, es la duración, dónde y cuánto duran esa historia que nos están contando. Ya llevamos 2, ¿cierto? Ambiente y tiempo. Los personajes, aquellos que dan vida a los cuentos, ¿cierto? Dice ahí, son los que dan vida al cuento. Los personajes pueden ser tanto personas como objetos, animales, seres imaginarios. Yo elijo, o los autores han elegido distintos tipos de personaje para dar vida a ese cuento. Encontramos 3 tipos de personajes. ¿Qué personajes encontramos en los cuentos? El personaje principal o protagonista. ¿Ya? Generalmente nosotros, ¿cierto?, somos fans de ese personaje principal. Lo queremos ayudar, queremos que no le pase nada, queremos que se salve. Luego está el personaje, el antagonista, aquel que hace, ¿cierto?, las cosas malas, aquel que se opone al principal, aquel que le va a poner trampa, aquel que le va a hacer la vida, ¿cierto?, lo va a hacer sufrir. Entonces tenemos el personaje principal o protagonista y el antagonista.
protagonista. Aquí tenemos, ¿cierto?, el ejemplo de qué cuento. Ah, muy bien, de la Caperucita Roja. Y ahí tenemos otro tipo de personaje que aparecen en los cuentos, que es el personaje secundario. Como dijimos que estaba el cuento representado la Caperucita sería el personaje principal, el lobo sería el antagonista y la abuelita sería el personaje secundario. Vamos a la trama o acción. ¿A qué se refiere la trama o acción? Se refiere a los hechos que ocurren en la narración, donde se identifica claramente el más importante de ellos, el conflicto, porque en los cuentos, en estas historias que nos entretienen, siempre hay un conflicto, ¿ya?, que se desarrolla ahí durante la trama, la acción, lo que hacen los personajes. Dijimos que los personajes no solamente pueden ser personas, pueden ser animales, objetos, personajes ya creados, fantásticos, porque los cuentos nos llevan a la fantasía, también nos ayudan a desarrollar la imaginación. Vamos ahora a la secuencia o a la estructura que debe tener un cuento cuando lo creamos o cuando lo leemos. Lo identificamos claramente. La estructura del cuento, el cuento debe tener un inicio. En ese inicio presento yo el lugar donde se desarrolla, los personajes, sus características. En la parte inicial. Y como les decía, los cuentos generalmente se inician con había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo. Describen después el lugar y presentan a los personajes en el inicio. Luego viene el desarrollo. Ahí se desarrolla la acción. ¿Qué pasa? Se da vida al cuento, suceden los hechos. Ese hecho, ¿cierto?, que dijimos que nos pone a veces los pelos de punta, como decimos, nos pone en tensión. Ese personaje antagonista quiere hacer de las suyas y va a dañar al protagonista. Pero hay personajes secundarios que van a ayudar y van a defender a ese principal. Entonces tenemos el desarrollo. Ahí vienen momentos, ¿cierto?, de mucha tensión. Y finalmente tenemos el desenlace o final. Ahí es donde nosotros vemos cómo va a concluir la historia. ¿Va a concluir como yo quería o va a concluir como no me lo imaginaba? Generalmente, ¿cierto?, estos cuentos tienen un desenlace o un final feliz. Entonces, vamos a recordar que la estructura del cuento, cuando yo escribo, tiene 3 partes. Inicio, el desarrollo, donde se va a desarrollar la trama, y el final, el desenlace, cómo van a terminar, ya cómo va a terminar esa historia. Ahora los voy a invitar para que ustedes practiquen en casa, lean
¿Para qué? Para deleitarse, para que su imaginación trabaje, para conocer otros mundos, conocer mundos fantásticos, como los de los cuentos. Y aquí los invito a leer el cuento El cururo incomprendido. En ese cuento, que ya les voy a mostrar en su libro, ya ustedes van a identificar lo siguiente: el ambiente, ¿cierto? Que es el lugar donde se desarrolla la acción, en un bosque, en la playa, en la montaña, en una isla. El tiempo, ¿ya? El tiempo que dura el desarrollo de cuento, en qué época y en qué tiempo. Van a identificar a los personajes, nombramos 3 tipos de personaje: personaje principal, personaje antagonista y personaje secundario. Luego van a reconocer el conflicto de la historia, el conflicto que estaba en la parte, ¿cierto?, del desarrollo. Lo van a reconocer, ese conflicto, ese problema, y cómo se solucionó. Todo eso, ¿en qué cuento? En el cuento que aparece en su libro de lenguaje y comunicación, en la página 20. ¿Ya? Ahí dice El cururo incomprendido y la autora es Alicia Morel. Lo van a leer y van a realizar lo que ahí les he pedido. Es un cuento muy entretenido, leo, tiene bastante vocabulario, van a ampliar su vocabulario y van a trabajar las páginas que correspondan. Hasta la página 25. De la 20 a la 25. El cuento El cururo incomprendido. Cualquier duda, cualquier cosa, pueden contactarme en copiapotv4basica.lenguaje@gmail.com. Esta clase la pueden ver también en el canal de YouTube de la Municipalidad de Copiapó. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Sigan cuidándose. Me despido de ustedes con mucho cariño. Les mando un abrazo virtual. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.